No te emociones mucho, papi. Yo quiero ver cómo va mi gente de Guachapán esta noche. ¡No papi, está aquí, ha venido con todo esta noche. Papi, yo estoy contento, estoy feliz de estar en este país tan pobre. Oye, papi, no te burles, si es cierto que no se llena, pero ¿qué le vamos a hacer? Oye, papi, yo no me burlo de los pobres porque de ahí vengo. Tampoco de los ricos porque por ahí voy, papi. Exacto, papi. ¿Sabes qué, papi? Vamos a ponerle flow. Vamos a ponerle flow porque toda la gente tiene el flow. Tú tienes flow y yo tengo el flow. ¿Tú tienes el flow? Así. Tú tienes el flow, pero el estómago, papi. No, porque ¿qué comienza a hacer? Aquí se está la locura. Aquí que hago la locura, la locura de locura. Pero directamente desde mi tierra para acá, movimiento de cadena y de cintura. ¿Qué tanto llegue? Llegue a ti, papi. Papi, si llegue ahí, pásate para este lado. ¡Móvete! Oye, papi, discúlpame, me pensaba que tú estás improvisando, mi hermano. Improvisación va a ser esa, bro. Más que me aplastaste a Julito. ¿Quién es ese, papi? El hombre más chiquito, bro. Ay, papi, mil disculpas, lo siento. Eso. Quiero mandar un saludo especial a todas las mami que han venido con nosotros toda esta noche. Eso es verdad. Sabemos que estamos con todo. Eso es verdad. A la que nos siguen por Facebook, Eso es verdad. por Twitter, Eso es verdad. por Instagram. Eso es A verdad. la que se nos tiran cuando vamos en los aviones. Eso es verdad. A la que nos siguen por el mar, Eso es verdad. por la quebrada. Eso es verdad. Eso también es verdad. Que los países los bolos es verdad. Oye, papi, que no puede decir otra cosa que eso es verdad. Ah, pues eso es cierto, bro. Papi, eso es verdad, como eso es cierto, es lo mismo. Cuando te dije que era verdad, no era verdad, te enganché. Pero ahora, sí es cierto. ¿Sabes qué, papi? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Mejor vamos a improvisar. Ok, vamos a improvisar a todos los chiquitines de la casa. Móvete y dice. Duérmase, mi niño, duérmase, nena. Todo ese patito tiene que trabajar. Una punta y se confiaba sobre la tela de una cabaña. Como veían, se resistían, pero me llamaron de mi tino. Se fue la Navidad. Claro, fue una sala y no pude comprar. Móvete, móvete. Ya te cuesta mucho el pañal, la cola de pato. Tienes atrás, tú tienes atrás. Y arroz a la cola de pato. Te quiero yo y tú a mí. Oye, papi, cuando le toca la alfela de trabajo a mi nene. ¿Qué le pasa? Les traigo una noticia. Ustedes aquí cayeron mal. Gracias, papi, estamos con todo, mi hermano. Eso al público
¿No le gustó? Vamos para allá, brother, no te preocupes. Largo, fuera de aquí. La pegamos otra vez, papi. Vamos a otro lado. ¿Me podría decir por qué celebran todo? Es que toda parte donde vamos nos dicen lo mismo, bro. Eso es verdad, papi. ¿Quién los invitó? Papi, a nosotros nadie nos invitó, pero tampoco nadie nos dijo que no viniéramos. Eso es verdad. ¿Quiénes son ustedes dos? ¿Tú no sabes quién soy yo, bro? ¿No? Yo no sé quién eres tú. Tú no sabes quién es. Mucho menos. Él tampoco sabe quién es tú, papi. La gente no sabe quiénes somos nosotros. Nosotros no sabemos quiénes son ellos. ¿Y eso qué tiene que ver? Y aquí nadie sabe quién es quién, papi. Eso es verdad. Yo lo reconocí. Ya. Ustedes son Chino y Nacho. Papi, no te burles. Nosotros no somos eso. Nosotros somos Nacho y Quesito. Nosotros no somos Nacho ni Sí. ¿Quiénes somos, papi? nosotros somos pupusa y curtido. Y salsanera, papi. Usted me va diciendo ya quién es. Ok. Zumba, zumba, dale, dale, zumba, zumba, la pelona le zumba, zumba, el guarete le zumba, zumba. ¿Verdad que te zumba, loco? Tú no sabes que yo soy people. Digo, qué culpa que sea chucho. Yo no soy chucho. Yo soy people. Papi, pero primera vez que yo veo un pitbull con Dios de pulga y garrapata. Yo soy people. ¿Tú quién eres? Aguacatero, papi. Eso es verdad. No le da pena decir que es people. Uy, se vuelve mañana. Y usted sí parece aguacatero. Gracias, papi, tú pareces chihuahua. Eres de raza. Eso que acaban de hacer es un ridículo. No pueden hacer otra cosa. Claro que sí, papi, somos publicistas. Hemos hecho comerciales como para la Warner Bros. ESPN, TNT, Fox Sports, Warner Bros. Infinito, ANN, Animal Planet, CNN, Infinito y más allá, Fox Sports, Golden, Fox Películas, ESPN 2, Fox Sports 3, Nickelodeon, Cartoon Network, Canal 21. Noticias, Televisión, Informó para todos ustedes Moisés Urbina y Katia Carranza, y Luciana Sandoval. la negrita del sur. Quiero algo que sea más central. Ahí papi, sí hemos hecho comerciales para el centro de San Salvador como películas a 2 horas, películas a 50 centavos de dólar, garantizadas, infantiles, drama, comedia, acción, suspenso. Esas películas son piratas. También tenemos Pirata del Caribe, Arma Mortal 5, Rápido y Furioso 7, La mujer de mi hermano y tu mamá también. Con Gael García Bernal, pero las películas a 2 horas, mis galletas en intermedio a 3 por el dólar. Quiero un comercial que valga por su peso. Se compra chatarra, aluminio, cobre, bronce, cobre, relación, se lo compramos a los demás, batería de carro. Lo que usted está pensando, no vendo, otros están haciendo dinerito, miren. No me supe expresar. Quiero un comercial que vaya a lo más profundo de todos los salvadoreños. Aguachapán, Aguachapán, se llena de alegría. Llegó el circo. ¡Vamos al circo! ¡Vamos al circo! Ese comercial es local del circo. Quiero un comercial que vaya a lo profundo de los salvadoreños. ¿Me escuchó? Vaya la papa, solo llevamos la papa, la llevo larga, gruesa y rojita, la sandía, llevamos plátano, 10 plátanos por $1, 5 plátanos por 50 centavos de dólar, 2 plátanos y la mitad por 1 hora.
agarre su plata. Pero las películas a 2 horas, mis galletas a 3 por el dólar. Por eso que acaban de hacer, no los voy a contratar. No pueden hacer otra cosa. Claro que sí, papi, no nos has visto. Ajá. Somos modelos internacionales. Hemos estado en Puerto Rico, Venezuela. Hemos estado en las mejores pasarelas del mundo, mi hermano. Usted estaba en pasarela. Papi, yo he estado en pasarelas, esquinas, paso de nivel vendiendo películas a 2 horas. Se lo van a llevar preso los policías, se los van a llevar. Los policías me compran por caja. Los soldaditos por unidad. Porque el gobierno no les paga mucho. El presidente solo pasa diciendo: estoy feliz de estar contento. No se metan con el presidente, por favor. Si me vas a hablar con respeto, háblame con un respeto respetuoso. Si son modelos, demuéstrenlo. Ok, vamos a modelar. Y para pasar a modelar la mejor marca de ropa de todo El Salvador. Ropa fina, ropa americana, ropa de góndola, 20 piezas por 1 hora. De Santa Lucía. Ese góndola, ese gancho a dólar. Y no es de Santa Lucía, es de San Salvador, de variedades Génesis. Los que se ríen, compran ahí. Seguime, pelota.